botella de Concierto Sentido. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Tu Podcast. Espero que tu podcast preferido. Hoy estoy acompañada de una persona que tenía muchas ganas de entrevistar hace un tiempo. Bienvenido a este podcast, Santi Alarcón de Rincón Apologético. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y nada, vamos a pasar un buen rato. Vamos a charlar un poquitito acerca de todo. Para quienes no lo conocen, Santi Alarcón, bueno, ya te podemos llamar un youtuber de la apologética. Sí. No, Tiene no más problema. de 95.000 suscriptores en YouTube. Es un numerazo. Es un buen número, sí. La verdad que sí. Y rondas por los 47.000 seguidores en Instagram. También tenés una gran comunidad en Twitch. Estás en todos lados. ¿Estás en Twitter también? De hecho, también abandonamos Facebook, pero ya habíamos pasado el 500.000. ¡Wow! Sí. Pero bueno, nada. Facebook quedó como... Facebook quedó ¿Qué un toque pasó relegado. No sé lo que pasa, pero yo tampoco ya ni siquiera lo abro, así que a toda la gente que me escribe por Facebook, porque hay un montón de gente, viste, que te sigue escribiendo y dice, pero loco, nunca contestás un mensaje, y lo que pasa es que no abro Facebook. No. Así que bueno, nada, es una cuestión personal. Hiciste como un comunicado ahí en el Face para que la gente sepa que No. ya no más. Había No. que comunicar a la comunidad. No. Viste Es cierto, que Facebook es cierto, es como es para cierto. gente más grande, creo. Es cierto, es Ojo. para gente más grande, es cierto. O sea, no me la quiero dar acá de pibito, pero no me veo muy identificado con Facebook. TikTok. Tuve ahí mi acercamiento, estuve ahí tanteando el terreno y no me salió, tengo que ser honesto, no me salió. Para mí, la gente que hace TikTok tiene un don sobrenatural, una capacidad de poder resumir... Bueno, yo estoy en TikTok. Ah, mirá. Bueno, yo intenté, tengo que ser honesto, intenté y no pude, no sé, no me sentí bien. Bueno, igual TikTok, y así cerramos el tema de redes sociales, está como copiando, es como que TikTok está copiando cosas de Instagram porque ahora se pueden hacer historias, e Instagram también está tomando cosas de TikTok porque TikTok ya le está como... En realidad parece como que, no sé, me parece a mí, no soy experto en el tema, ¿no? Pero todas las redes sociales copian lo mejor de las otras y Sí. en definitiva cuando pasa un tiempo son todas muy similares, ¿no? Y es así como emergen nuevas y de esta nueva es un boom y así copiamos esta otra. Pasó con Twitch, pasó con Instagram, pasa con TikTok, con los Reels y demás. Entonces en definitiva terminan todas como que copiándose, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora vamos a los temas en cuestión. Ok. Vamos a hablar un poco, ya que nombré el título de lo que son tus redes, que te denominas Rincón Apologético. Ay, mira, viste, hice una mezcla entre los dos títulos. A ver, ¿por qué? Porque el Rincón de Santi Sí, se me quedó en sí, la sí, mente. Estuvo un tiempo ahí él con un título del Rincón de Santi. Ahora es puramente Rincón Apologético. Volví a mis raíces, sí. Tal cual. Vamos a hablar un poco para las personas que ignoramos. Yo ignoraba un poco lo que era la apologética. ¿Qué es la apologética en palabras simples y por qué comenzaste a dedicarte a esta materia? Bien, a ver, en términos sencillos, porque también a mí me pasa muchas veces que cuando me presentan y me dicen, che, este loco hace apologética, y la gente dice, ¿Qué es? claro, no estás muy familiarizado con el término. Básicamente la apologética es una disciplina que intenta dar razones del por qué creemos lo que creemos, punto. O sea, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué crees en la existencia de Dios? ¿Por qué tomás cierta postura en cuestiones morales y demás? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es simplemente proveer una serie de recursos, respuestas a todos aquellos que nos pregunten, tal como dice la Escritura, ¿no? Que nos pregunten, bueno, ¿por qué creemos en lo que creemos? Básicamente sería eso. ¿Y cómo comencé? Creo que como comienza la mayor parte de la gente que se dedica a esto, a través de una crisis de fe. Una crisis de fe fue aquello que hizo que me replanteara la fe, no porque la pusiera en tela de juicio, sino porque necesitaba orientar mi creencia, necesitaba responder preguntas que todo el mundo se hacía, pero que para ese entonces yo no me las hacía. Y fueron preguntas que en principio a mí me costaron sudor y lágrima, ¿no? Porque de verdad fueron un par de meses donde atravesé una verdadera crisis de fe. Creo que la gente de fe suele atravesar esto, más allá de que muchas veces se mantiene en el secreto, ¿no? Porque no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Que una persona de fe atraviese por una crisis de fe, no es políticamente correcto decirlo, pero bueno, después de un par de meses encontré esta disciplina, encontré varios exponentes que bueno, tratan estos temas de forma genial y eso me ayudó a poder salir de la crisis. Y digo, bueno, che, loco, a ver, si yo en silencio atravesé por esto, ¿cuánta gente no estará en mi misma condición? Así que me empecé a dedicar a eso. Claro. Cuando hablas de esto de la apologética,
esto también va unido a estudiar más en profundo las escrituras. Obvio, como porque... algo más teológico. Sin lugar a dudas, porque imagínate que si vos vas a intentar dar razones del por qué crees en lo que crees, al menos tenés que saber en qué es lo que crees. O sea, claro, mínimo. Claro, no, pero ojo, esto nos parece muy gracioso, pero suele pasar en ciertos círculos cristianos que, bueno, yo, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Me identifico como cristiano, soy hijo de Dios, esto que el otro, y viene alguien y te dice, bueno, loco, a ver, decime qué es el alma. Y se provoca un silencio bastante perturbador, ¿no? Che, explícame qué es la Trinidad, porque ¿cómo pueden ser 3 y 1 al mismo tiempo? Claro. Y ahí te vuela la cabeza y dejas de ser cristiano automáticamente, ¿no? Pero, o sea, pese a que pasan este tipo de cosas, yo creo de que necesitamos como enfrentarlas, ¿no? Necesitamos enfrentar la condición en la que nos encontramos y por eso es que primero, antes de la apologética, antes de hacer una defensa del por qué creo en lo que creo, tengo que tener en claro qué es lo que creo, ¿no? Claro. Una vez que tengo en claro qué es lo que creo, puedo dar una buena defensa. Por eso es que la formación bíblica y teológica son fundamentales, son los primeros pasos para luego poder hacer una buena apologética. Claro. ¿Vos estudiaste teología? Estudio de forma, ¿cómo decirlo? Autodidacta. Y lo hago de manera autodidacta por 2 razones. La primera, porque cuando comencé con el tema de la apologética, la verdad, como la realidad argentina, estábamos una mano atrás y otra adelante, y cuando yo iba a averiguar a ver cuánto me salía a estudiar apologética, o sea, tenía que empeñar el riñón para poder claro. El hígado, entonces, el hígado es mejor porque se regenera. El hígado, es cierto. No mi hígado está bastante hecho percha, pero bueno, espero de que se regenere. Pero más allá de eso, la verdad que era una carrera muy costosa. Y acá en Buenos Aires no es que, a ver, tenés un montón de opciones para estudiar y demás. Y yo tengo que ser honesto, como te lo decía en privado, ¿no? El tema del online, pese a que yo trabajo en lo online, no soy muy amigo de ello, ¿viste? O sea, ya sean conversaciones, por eso preferí poder estar acá con vos, o en formación, ¿no? Que un profesor lo tenga detrás de una pantalla y demás. La verdad es que no soy muy amigo de eso. Claro. Entonces estaba buscando un lugar físico y la verdad es que no encontré por la realidad económica de ese momento. Y después cuando sí me anoto para estudiar apologética acá en el Seminario Teológico Bautista, arrancó lo de la pandemia. Justo. Bueno, tirame no sé. un centro, tirame una, le digo. Así que bueno, no lo hago por eso, pero seguramente ya este año voy a empezar a estudiar, no teología, sino filosofía. Voy a empezar a estudiar de manera formal, por así llamarlo. Claro, muy bueno. He visto en tu canal de YouTube, bueno, también lo pones bastante en tu perfil de Instagram, que estás hablando de absolutamente todo últimamente. Haces debates súper interesantes, te metes a explicar cosas de otras religiones, estuviste en el santuario del Gauchito Gil, estuviste en la Basílica de Luján, ¿no? Así es. Luján. Bueno, ahí también estaba el Gauchito Gil en Luján, ¿viste? Sí, había ahí el santo pagano. Sí, es cierto. Esas cosas no... La son cosas ¿viste? extrañas, sí, son no cosas la extrañas. No, ni los católicos muchas veces lo entienden. Claro, por eso cierto, mismo. Pero explicás de una manera súper interesante las raíces de esas tradiciones, ¿no? Paganas o de otras religiones. ¿Qué fue lo que te motivó a eso? A exponer otras religiones, otros puntos de vista, otras creencias. Mi ignorancia. Buenísimo. Mi ignorancia. ¿Pero por qué mi ignorancia? Porque tenemos la costumbre de los cristianos evangélicos de criticar todo aquello que desconocemos, que no conocemos, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Estuviste en el templo budista o todavía no? Todavía no estuve. De hecho yo te paso la dirección, está en Urquiza. Buenísimo. Yo te iba a decir ahora, cuando terminara en off, yo te iba a decir, loco, ¿qué me podés aconsejar para, ya que estoy acá, acercarme y hacer algo? Así que me viene genial, me viene fantástico. En vivo ahí la recomendación de Casey para Rincón Apologético está Voy a estar en un templo budista. El templo budista está ahí en Villa Urquiza. Yo siempre tuve ganas de entrar. Nunca entré. Buenísimo. Pero porque es como, digo, wow, ¿qué pasa ahí Me dentro? mando ya mismo, terminamos de acá y me voy para allá. Genial. De una. Bueno, entonces te decía, mi ignorancia porque, a ver, cuando empiezo a ser apologética me doy cuenta que el 99.9% de los ateos que critican no solamente la visión teísta, la creencia en la existencia de Dios, sino también el cristianismo como religión particular, no conoce acerca del cristianismo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, digo, ¿cuánto nosotros también reproducimos
eso. Claro. Porque yo digo, bueno, está bien, por dar un ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, a mí siempre me critican con el catolicismo por cierta amistad que tengo con los católicos y demás, pero digo, a ver, se han fomentado desde ciertos círculos una especie de mitos urbanos, ¿no? Bien, yo sé de que en eso no tengo que creer, no sé por qué, Claro. pero me dijeron que en eso no tengo que creer. Entonces, digo, bien, si vamos a criticar algo, si vamos a opinar de algo, tomar una postura, necesitamos conocer eso, ¿no? De la misma manera que yo exijo que para criticar el cristianismo tenés que conocer el cristianismo. Claro. Entonces, si no, sería una doble vara y me parece medio careta eso. Entonces, por eso trato de conocer las demás religiones y demás. Ahora, aquellos que preguntan, che, ¿por qué lo haces? O no vaya a ser cosa que haciendo esto vos te desvíes y te hagas, no sé, budista, porque voy a visitar un templo budista. Y no, la verdad es que eso no va a pasar. ¿Y cómo sabés que eso no va a pasar? Porque sé que Jesucristo resucitó de los muertos. Y si Jesús resucitó de los muertos, el cristianismo es verdad. Y si el cristianismo es verdad, las demás religiones son mentira. Punto. Se terminó ahí la discusión. Así que no hay nada que me vaya a hacer cambiar de perspectiva en cuanto a lo religioso, porque conozco la verdad. Claro, sí, porque también esa es una de las críticas que te ponen cuando subís tus fotos Sí. un poquito armadas con el Papa, con todo el mundo. Yo leí muchos esos comentarios. Sí, Bueno, suele pasar. a la gente le pasar. encanta hablar. Justo hablando de religiones y de todo esto, escuché una frase en uno de tus videos, creo que era en el de la Basílica de Luján, que vos hablas de la idolatría en un momento. Que puede ser, que no lo sé, soy honesto. me encantó lo que dijiste que no crees que en las imágenes haya idolatría. Viste que a nosotros nos metieron un chip muy grande, al menos a mí, cuando empecé en lo que es el mundo evangélico. Yo vengo de ser católica muchos años, pero de ir a la iglesia católica, cantar en la iglesia católica y todo. Y una de las primeras cosas que me dijeron fue que tener estampitas o tener imágenes me hacía como una persona idólatra, como que estaba quitando del centro a Jesús, o que tampoco ni siquiera podía tener una estampita de Jesús porque yo estaba como haciendo una idolatría. Realmente me quedó muy, muy presente eso. Y vos decís que la idolatría no es tener una imagen, sino que está en el corazón del hombre. ¿Crees que también hay mucha idolatría en el mundo evangélico? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas no necesitas tener una imagen para idolatrar algo o alguien, ¿no? Siempre y cuando vos quites del centro a Dios, a Jesucristo, caes en idolatría. Y esto suele pasar en comunidades cristianas evangélicas aún sin imágenes, ¿no? Es llamativo porque vos entrás en la mayor parte de los templos evangélicos y no encontrás ni siquiera una cruz. Esto es fantástico, no. O sea, en el sentido irónico, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Vos entrás a y es como si entraras, no sé, hay algunas iglesias que parece que están entrando al auditorio del Sheraton, donde se brindan diferentes conferencias y vos no sabés muy identificar si esto es algo, no sé, armado por alguna empresa o es una iglesia. Y vos decís, cuando vos perdés o corres hacia un costado el símbolo representado a través de la imagen, a través de algo visible, palpable y demás, se empieza a perder identidad. Y hoy pasa eso. Mira, vos hoy sos evangélica, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que si entras a una iglesia católica, vas a hablar así. Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué vas a hablar así? Porque representa algo. Vos podés estar o no de acuerdo con el catolicismo, pero cuando entras a una iglesia católica hay una representación. Vos te das cuenta que entraste a un lugar diferente. Sí. Hay algo diferente, hay un no sé qué, y por ende te adecuás a ello. Claro. Ahora, vos entras a cualquier otra iglesia evangélica y es lo mismo que si entraras, no sé, a cualquier tipo de auditorio. Y eso pasa muchas veces por esto, porque nosotros, al querer tomar tanta distancia del catolicismo, excluimos todo aquello que nos hace bien. Y de hecho, a ver, en términos culturales, sociales y demás, hoy evidentemente estamos en medio de una batalla cultural. La contraparte al cristianismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está atacando todo lo simbólico, se está adueñando de ello. Vos fíjate, el otro día, sin ir más lejos, y perdón, no me quiero desviar demasiado de la conversación, pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? Vos fíjate hace 2 o 3 días el fallo en contra del caso Roe versus Wade, ¿no? Sí. En Estados Unidos. A mí hay algo que me llamó poderosamente la atención, y es que en Estados Unidos, que es, o sea, la lucha madre, por así decirlo, fue el puntapié inicial de todo esto, las chicas pro aborto estaban usando un pañuelo verde y las pro vida estaban usando un pañuelo celeste. Vos decís, ¿dónde se originó todo esto? Acá. Y vos decís, hay algo acá extraño. Claro, el poder del símbolo, claro. La influencia, cómo es capaz de poder afectar culturalmente la sociedad, ¿no?
Y como los cristianos evangélicos hemos desechado el símbolo, porque ya ni siquiera cruces tenemos. No, es verdad, en las iglesias Ya ni siquiera cruces. no hay. Antes te acordás que te decían, bueno, la cruz con Jesús es de los católicos porque para ellos todavía Jesús No- está no clavado en la resucitó. cruz. Claro, pero nosotros tenemos la cruz vacía. Ahora ni siquiera la cruz No, vacía no está, es verdad, Ni no siquiera. está. Es más, ahora, y perdón, ¿no? Hay una tendencia como que de tomar simbología israelita, hebrea y cosas por el estilo, y eso de una u otra manera afecta a tu identidad. Sí. Afecta a tu identidad. Entonces, nada, no sé cómo llegamos hasta acá. Yo tampoco, pero me encanta. Pero bueno, yo creo que el símbolo tiene un fuerte, o sea, tiene poder. Pero eso ¿no? que decís, tenés mucha razón, que las iglesias evangélicas ya no tienen el símbolo de la cruz. Yo creo que es como decís Ni vos. siquiera el pescadito, Para tirando mí, un pescadito. claro, tirando no hay. No había nada. No hay Antes, nada. si vos entrabas y el auditorio, el escenario, templo, púlpito, tenía la imagen. Pero creo que eso quedó quizás en las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, más tradicionales A mí, quizás. a ver, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Simplemente estoy opinando porque el aire es gratis, pero a mí me parece que las iglesias evangélicas están sufriendo un determinado fenómeno que las está llevando a, en cierto sentido, algunas personas a acabar su propia tumba. Y perdón, Ujú. esto me hago cargo yo, no. Pero a ver, te voy a frenar ahí. Quizás no sentís que es parte como de la modernización Bueno, hacia ahí cultural de la iglesia. Sí. Hacia ahí me quería Bien. dirigir. O sea, es como que hoy ciertas comunidades cristianas evangélicas tienden a creer que todo lo vinculado a los religiosos tamales del diablo es cosa del pasado, son todas estructuras sin vidas que no permiten la vida de Dios y cosas por el estilo. Entonces, todo lo referente a lo que alguna vez se concibió como el acto religioso, como el rito religioso, nosotros lo estamos descartando. ¿Por qué? Porque Dios es vida, Dios es esto, Dios es aquello. Y me parece que el símbolo y muchas otras cosas más de las que podemos hablar están incluidos ahí. Están incluidos. Entonces, por eso es que nos queremos ver normales, ¿no? Es como cuando vos invitás a un pibe, a un amigo, a la iglesia, ¿no? No ves que nosotros no somos raros, nosotros somos gente normal. Es como que querés encajar en el mundo, ¿no? Y al encajar en el mundo perdés tu identidad, que es aquello que te hace diferente y es aquello que el mundo necesita. Entonces, Claro. Es un tema bastante interesante para discutirlo. Es un tema profundo, ¿eh? Es un tema Es profundo. un tema bastante profundo, me encanta. Esta pregunta te la quiero hacer a vos, porque es algo que charlamos con Lauti, que está ahí del otro lado, nuestro operador, el genio de Lauti. Crack, me va a ayudar a poner un coso, ya lo estuvimos hablando, ya está, crack, genio. Ya está. Y es que también vos, en un video que tenés, ese de los niños predicadores, tremendo, fuertísimo. Sí. Si no vieron ese video, vayan a Rincón Apologético a ver el video de niños predicadores, que es bárbaro lo que explicás vos y lo que exponés. Para los que lo vean, el video que yo nublo, por así decirlo, para que no se vea, Sí. es de una persona que congregaba con nosotros. Ah. Entonces tiene todo un factor que multiplica, que potencia, ¿no? Claro. Eso entonces está muy vinculado a alguien que era cercano a mí, por eso es que lo hice también. Con razón, porque el después mostrás otro niño de Estados Unidos, creo, del programa de Oprah, que se está como que se ve bien. Claro, pero porque eso ya No, es un video claro. viralizado, público, que ha salido en un programa de televisión con esa intención, Sí. entonces ya no tiene sentido. Sí. Y en un momento vos hablas de que hay que tomar las escrituras con respecto a su contexto. Sí. Que es súper importante saber interpretar las escrituras. Ahora, yo te hago una pregunta que yo me hice mucho tiempo. Nuevo Testamento, ¿no? Siempre vamos a hablar del Nuevo Testamento, después de la venida, resurrección de Cristo, etcétera, etcétera, todo lo que es Hechos de los Apóstoles y todo lo que vino después. ¿Cómo yo interpreto, qué parámetro usamos para interpretar que este versículo es basado a su contexto y este no? Porque, por ejemplo, hay un versículo que yo lo copié acá, porque no me lo iba a acordar, en 1 Corintios 7:10 que habla, por ejemplo, que la mujer no se separe, si se separa que no se vuelva a casar, o sino que vuelva con su esposo anterior. O, bueno, ese versículo más que nada, que estamos hablando del Nuevo Testamento y hay una parte de la iglesia que si vos te divorcias siendo una cristiana evangélica, yo estoy divorciada y me volví a casar, no te puedes casar de nuevo. Yo soy de esa parte. Vos sos de esa Yo parte. soy de esa parte. Eso es lo que quiero saber. Y hay otra parte de la iglesia, también mundo cristiano evangélico, que dicen no, sí te puedes volver a casar. Incluso hay pastores que son divorciados. Sí. ¿Cuál es el parámetro que uso yo como persona para decir
esto está sujeto a contexto bíblico Bien, para me los parece cristianos de esa fantástica. época, y esto no, es para esta era. Es una duda que yo siempre tuve y con Lauti lo charlamos bastante. Me parece fantástica la pregunta y obviamente no tengo el tiempo como para desarrollar el tema como quisiera, pero Sí. hay algunos puntos que podemos considerar como para tener de referencia y puntapié inicial a la hora de analizar estos puntos Sí. difíciles. A ver, primero, hay reglas exegéticas, eso es innegable, ¿no? Hay reglas que te proporciona la exégesis como ciencia de interpretación de textos para nosotros pretender aspirar a entender qué es lo que el autor tenía en mente cuando dice lo que dice por Sí. medio de un texto, ¿no? Cuando nosotros leemos el pasaje ese o muchos otros pasajes que tocan otros temas que son discutidos en la iglesia evangélica, me parece que es evidente que la intención del autor es decirte lo que dice, ¿no? Es Claro. evidente. Lo que pasa es que hay un choque cultural. La dificultad del pasaje no es porque es difícil de interpretar a la luz del pasaje únicamente, sino que es difícil de concebir a la luz de la cultura en la que yo me encuentro Claro. hoy. Choca con lo que yo concibo que está bien y lo que está mal. ¿De qué manera nosotros podemos como salir de ese sesgo, ¿no? Que nos dificulta la comprensión? A mí me parece que es la clave la historia. La historia. Los cristianos evangélicos nos hemos desvinculado de la historia de la iglesia. Y al desvincularse de la historia de la iglesia, nosotros perdemos el nexo que nos conecta en el siglo XXI en Occidente con lo que se decía a mediados del siglo I en Oriente. Claro. Cuando nosotros nos desconectamos de la historia, ese nexo que nos podía unir y nos ayuda a interpretar qué es lo que aquellos autores tenían en mente, se pierde. Entonces como que quedamos 20 siglos, ¿no?, separados, y además con toda una cultura que nos influencia, nos quedamos separados y se vuelve una tarea extremadamente difícil. Ahora, cuando vos vas a la historia, porque, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quiénes son aquellos que mejor pueden llegar a interpretarte sino aquellos que son contemporáneos a vos y que recibieron de tus propios labios y de la cercanía que tienen con vos el mensaje que has dado? ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes pueden ser mejores intérpretes de Jesús sino los apóstoles? De hecho, un requisito para ser apóstol era haber sido contemporáneo a Jesús, era haber caminado con él, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque los apóstoles tenían como objetivo, o como misión, perdón, no solamente predicar el evangelio, sino conservar la doctrina que Jesucristo enseñó, interpretarla correctamente. Claro. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. ¿Por qué pasa esto? Porque evidentemente son aquellos que recibieron una formación profunda y rápida con el mismo Dios encarnado. Tal Entonces, cual. cuando vamos a la historia de la iglesia nos encontramos con, por dar un ejemplo, aquellos que fueron discipulados de forma directa por los mismos apóstoles. Y nos encontramos con aquellos que fueron discipulados de forma directa por los discípulos de los apóstoles. Entonces nos encontramos con algo que se llama la tradición de la iglesia. Y el cristiano evangélico, como de vuelta, volvemos al punto de la respuesta anterior, ¿no? Como es un tanto anticatólico, todo aquello que lo vincula con el catolicismo, prefiero rechazarlo, también rechaza la tradición o la historia de la iglesia, porque eso es muy católico, ¿se entiende? Sí. Pero cuando vos haces eso, terminás pegándote un tiro en el pie porque no entendés tus raíces. Cuando vos perdés tus raíces, perdés tu identidad. Entonces, me parece que una buena forma, además de las herramientas que te proporciona la exégesis como ciencia de interpretación, es también tratar de hacer exégesis de aquellos textos históricos que se acercan temporalmente al Nuevo Testamento y a la predicación, tanto de Jesús como de los apóstoles, para saber, la iglesia, ¿qué es lo que pensaba acerca de estas afirmaciones de Pablo? Y ahí nos vamos a encontrar con que, por dar un ejemplo, la iglesia sostiene que eso de volver a casarse no es así, ¿no? Entre otras cosas, como por dar un ejemplo, cosas que se discuten como, no sé, el pastorado femenino, cosas por el estilo. Sí, eso también. Nunca se ha sostenido en la historia de la iglesia por razones teológicas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué durante estos últimos 50, 60 años es que se han metido estas ideas dentro de la iglesia? Y es porque se han desvinculado de la historia, porque si vos vas, no sé, 100 años en el pasado, 150 años en el pasado, la mayor parte de la iglesia no creía que esto fuese concebible. Muy bueno, muy bueno.
Quedó para hacer parte 2, ¿eh? Te tiramos una bomba ahí, sí. A mí me encanta ese tema, pero porque A mí son también me temas gusta que mucho la porque- gente se pregunta. Es que sí, yo me lo he preguntado muchas veces. Eso lo de las personas que se divorcian, si se pueden volver a casar, o lo de, bueno, el eterno debate de personas que apoyan, o lo de los tatuajes, o lo de los no tatuajes. O la ¿Cómo? persona que hoy se autopercibe con un sexo distinto y cosas por el estilo. Son preguntas que hay veces que nosotros las damos por sentado. Sí. ¿Se entiende? Y que, ojo, yo no soy una persona que dice, che, loco, vamos a, no sé, vamos a una iglesia en donde haya un pastor trans. No, en absoluto. Yo es como que me planto contra ese movimiento ideológico que trata de meterse dentro de la iglesia. Ahora, Claro. para plantarse contra eso, tenés que saber por qué. Y ahí volvemos nuevamente, ¿no? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Se entiende? Y primero tenemos que, para responder a eso, bueno, ¿en qué creo? Claro. Y esa es la parte que nos salteamos algunas veces, ¿no? Somos partidarios sin fundamento. Claro, porque yo creo que cuando uno no sabe ni hasta en qué cree, es donde a veces caes en iglesias pseudo, sectas, sectarias. Pero ¿cómo haces para distinguir lo que es falso de lo verdadero si no sabes en lo que crees? Si vos no sabes en lo que crees. Ayer me causaba gracia porque me compartían de un muchacho supuesto pastor de Centroamérica con quien tuve algunos debates, que festejaba cuando una persona delante en la plataforma, ¿no?, decía que Jesús de Nazaret es un invento de la religión, que no existía una persona histórica, Jesús de Nazaret. Y es un supuesto pastor al frente de una congregación que viene con este tipo de ideas o que niega la deidad de Cristo durante su ministerio terrenal. Ahora, si vos no estudiás cristología, Sí. ¿cómo haces? ¿Te hace ruido que te digan eso? Sí, pero te lo hacen por una cuestión cultural, por una Claro. cuestión simplemente de lo que vos considerabas como sabido, aprendido, como verdadero. Pero si alguien te pregunta, bueno, demostrame que Jesús es Dios. Claro. Y ahora estamos en la era de la información. Cualquier persona puede con un clic entrar en un lugar glorioso que te proporciona toda la información necesaria como para poder mantenerte firme, como así también lo contrario. Claro, Una persona generarte- que venga y te diga, la verdad es que la Biblia jamás condena la homosexualidad como pecado. Y si vos no estás bien preparado con fundamentos y viene una persona que sabe hablar lindo, listo, ya está, te envuelve, fuiste, ya está. Entonces es necesario más en este tiempo, ¿no? Claro, sí, porque es como decís vos, cualquiera puede hablar, y bueno, estamos en una etapa donde hay muchos Cualquiera habla. todólogos y opinólogos, Totalmente. entonces genera confusión quizás en Obvio, muchas personas. obvio que sí, obvio que sí. Las llamadas crisis existenciales. Y olvídate, Sí, sí olvídate. las hay, ¿eh? Olvídate, ¿Quién no ha olvídate. vivido? ¿Quién no la ha vivido? ¿Quién no es honesto para decir que sí la ha vivido, no? Igual está buenísimo eso, vulnerabilizar un poco más quiénes somos, ¿no? Y tener esa humildad para decir, no, mira, a veces tengo dudas con esto, tengo dudas con esto Es lo otro. mejor que te puede Esto pasar. no lo comprendo, esta parte no la entiendo. A mí me parece clave. Y rodearse de personas que... Ahí como es vos, donde está por el ejemplo, tema. Vos Pero- me abrís un poco la Pero cabeza. ahí es donde está el tema. O sea, el primer paso es el del individuo, ¿no? Sí. Donde dice, che, loco, confieso. Reconozco que esta es mi postura, esta es mi situación. Me encuentro de esta manera. Ahora, el segundo paso es el de la iglesia, que la iglesia debe de contener. ¿Y contener de qué manera? Darte un abrazo, no solamente darte el abrazo, porque la parte humana no se debe perder, ¿no? Pero también de proporcionar el contexto adecuado como para que la persona se encuentre en paz de que en su iglesia hay se encuentra con el lugar adecuado para evacuar sus dudas. Claro. Y a mí particularmente me sucedió eso cuando entré en una crisis de fe, que no tenía dónde evacuar mis dudas. ¿A dónde voy a ir? ¿A la iglesia? En mi iglesia, ¿eh? En mi Claro. iglesia que me decían, bueno, los caminos del Señor son misteriosos, y claro que los caminos del Señor son misteriosos, pero hay veces que ante la ignorancia me escudo en ese tipo de afirmaciones simplemente para evitar decir, la verdad es que no tengo la más pálida idea. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Sí. obvio que los caminos del Señor son misteriosos. Nadie lo va a negar a eso. Ahora, también el Señor ha provisto de respuestas y que uno las desconozca, bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Pero no nos escudemos en eso simplemente para no mostrar de que, bueno, en esa parte todavía... Sí, yo no tengo ni idea y necesito Totalmente. información. O sea. Lo más honesto, como siempre digo, ¿no? A mí no me gusta vender humo. Hay temas que los trato y hay temas que no. Y en los que no te digo, mira, la verdad que no tengo la más Y pálida sí. idea. Pero vamos a averiguarlo juntos. Vamos a fijarnos siempre. Tenemos 2000 años de historia cristiana. En estos 2000 años yo te puedo asegurar que toda pregunta ha sabido ser respondida por alguien con grandes capacidades que comparte nuestra fe. O sea,
seguramente hay una respuesta. Simplemente hay que saber buscarla. Sí, tal cual. Hoy en día hay una corriente, nos vamos un poquito de tema y ya cerrando con esto, que le dicen como el cristianismo progre. Son peor que los ateos, tengo que ser honesto, perdón. Yo entrevisté a algunos llamados que le dicen cristianos progres. Sí, conozco. Yo porque doy espacio, porque entrevisto a todas las personas y me gusta mucho escuchar, bueno, como vos te metés en el santuario del Gauchito Gil para saber, a mí me gusta escuchar también a un llamado cristiano progre para conocer su postura y conocer qué onda. ¿Qué opinas acerca de esto? Porque están saliendo muchas personas con lo que es el cristianismo progre. Y definime, a ver, ¿qué sería el cristianismo progre? Porque yo lo escuché, incluso me dijeron, te estás convirtiendo en progre por entrevistar. Yo lo escuché, pero danos una definición para el que por ahí todavía no conoce estas terminologías. No hay una definición técnica para ello, ¿no? Es parte de lo coloquial. La definición de Santi Alarcón. La definición de Santi Alarcón, el cristiano progre busca, como el progresismo, progresar en cuanto al pensamiento, ¿no? Entonces termina redefiniendo cuestiones que se han dado por claras sentadas históricamente en el cristianismo, en la fe cristiana, ¿no? Entonces busca ser como que revolucionario en el pensamiento y romper ciertas barreras que hasta el momento dábamos por sentados porque somos personas conservadoras, estructuradas, que no se permiten ir más allá y cosas por el estilo. Te soy honesto, no podría hacer una definición. Sí podría apelar a ejemplos que no quiero apelar porque obviamente no quiero llamar a nadie con nombre y apellido, ¿no? Pero... bueno, igual llamaste a algunos en tus redes por no lo quiero hacer acá, no lo quiero hacer acá porque he visto alguna de tus entrevistas y digo... Pero no importa. Entonces, no podría ser dar una definición técnica porque dicha definición no existe. Hay veces que nosotros empezamos, y creo que eso es parte de la evolución del lenguaje, cuando empezás por la experiencia a identificar y a relacionar con ciertos términos y demás, ¿no? Ahora, sí, hay un cristianismo progre que busca erradicar la forma de concebir la fe, definiciones, busca reinterpretar ciertas cosas que durante 2000 años se ha dado por sentado en la fe cristiana, ¿no? Y este cristianismo progre se ve muchas veces manifiesto en cuestiones culturales, ¿no? Por dar un ejemplo, chicas que dicen, bueno, no... el tema de volver a casarte, que está todo bien con Dios, el tema de la homosexualidad, que está todo bien, el tema de hoy por hoy ideología de género, el tema del aborto, y son personas que se meten dentro de la iglesia y tratan de proponer esta cuestión de reinterpretar los textos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos ese peligro. Y yo digo de que esta clase de personas son más peligrosas que los ateos porque el ateo al menos vos ya sabés de antemano a quién vos tenés delante. Tenés una persona que niega la existencia de Dios, por ende que es incompatible ideológicamente hablando o en cuestiones de cosmovisión con vos y con el lugar en donde vos estás parado, ¿no? Ahora, estas personas son más difíciles de identificar. ¿Pero por qué? Porque primero, se hacen llamar cristianos y segundo, tienen un discurso tan romántico y hoy el romanticismo está en boga, ¿no? O sea, imagínate que hoy cuando tenemos debates acerca de si aborto sí o aborto no, por lo general quienes proponen estar a favor del aborto, por lo general los argumentos que utilizan no son lógicos, sino son románticos, ¿no? Claro. Tratar de ponerte en el lugar del otro y cosas por el estilo. Apelan mucho al sentimentalismo y estas personas también utilizan ese tipo de recursos, apelando al sentimentalismo. Ahora, es cierto, nosotros los seres humanos somos seres emocionales, pero también somos personas pensantes. Eso es lo que nos distingue de los demás seres vivos, ¿no? Ahora, a la hora de discutir este tipo de cosas, pese a que parezca frío y calculador, tenemos que tratar de dejar el corazón de lado, porque el corazón muchas veces tiende a nublar nuestro juicio, ¿no? Tenemos que dejar el corazón de lado y pensar realmente las ideas que se están proponiendo. Y cuando hacemos eso nos damos cuenta que evidentemente este tipo de movimiento trata de erradicar lo que se ha concebido históricamente como la fe cristiana, ¿no? Bien. No quiero entrar, me veo tentado en entrar en casos puntuales, pero no lo quiero hacer obviamente. Te veo con la cara de la tentación. Claro, sí. Entonces, bueno, traté de ser cuidado con... Bien, y vamos a una última pregunta. Vamos a ir a un caso en particular. A ver, ¿sí? vamos a entender. Hay un
un cantante, esto también lo charlé con una chica que entrevisté hace poquito. Hay un cantante que era un cantante de música cristiana, un cantante brasilero que se llama... Sí, él, bien. Últimamente él participó en un concierto como espectador, que era un concierto cristiano, y lo invitaron a subir a cantar y cantó una canción de adoración, ya como chica trans, ya no como Jota, sino como... Bien. ¿Qué opinas acerca de eso? Porque hubo mucha gente que lo condenaba muchísimo, decían cómo lo van a dejar subir a cantar, cómo él va a poder cantarle una canción a Dios, está manchando el altar, está en pecado y está como, nada, haciendo absolutamente algo demoníaco. Y otras personas como que decían, bueno, al menos él no se cerró a la fe cristiana, etc., etc. ¿Qué opinas acerca de eso? Y con esto cerramos el podcast ¿Qué es de amar? hoy. En términos bíblicos, ¿qué es amar? Porque si hay una pregunta clave para esta generación es ¿qué es el amor? Todos sabemos de que el amor existe, todos sabemos que hemos experimentado amor, todos nos encontramos siendo personas que nos sentimos amados, pero cuando llega el momento de definir qué es el amor, estamos un poco complicados, ¿no? Y además... La Biblia habla de amor, sí, vamos al famoso pasaje de 1 de Corintios, ¿no? 13, ¿no? Pero Corintios en realidad lo que te dice es, o sea, el cumplimiento del amor, habla de los frutos del amor, ¿no? De qué es el amor, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que el problema principal parte de ahí, de los cristianos no tener en claro qué es el amor. Bien. ¿Por qué digo esto? Por dar un ejemplo, ¿no? Jesús dijo algo fantástico. Dijo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué es amar a Dios? Guardar. Hay veces que nosotros hemos trasladado el amor romántico que nos venden en Hollywood a las iglesias, ¿no? Y amor es cuando siento mariposas en la panza una noche de domingo cuando tocan un tema famoso cristiano, Agnus Dei, ¿no? Aleluya, justo con el que se hizo famoso J.A., ¿no? Entonces, de repente, bueno, siento esas mariposas, me caen las lágrimas, caigo de rodillas. ¿Pero por qué? Porque amo a Dios. ¿Realmente amás a Dios? ¿Realmente lo amás? Vamos a casos tristes de la realidad, ¿no? Por dar un ejemplo, el matrimonio donde él golpea a ella, ¿no? Él la golpea a ella o la violenta de diferentes formas, ¿no? Sí. Pero después la persona que es violenta de esta manera suele venir llorando pidiéndote perdón, que no es nada sin vos y cosas por el estilo, ¿no? ¿Esas lágrimas representan el amor genuino? No es amor eso. Eso es algo enfermizo. ¿Por qué? Porque tus hechos no coinciden con lo que vos estás diciendo de. Claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa cuando esto ocurre con Dios? Que claro, vemos a una persona que canta hermoso, que bueno, nada, canta encima una canción cristiana que capaz que se le cae una lágrima y demás, y vos decís, claro, tu corazón tiende a desear que esto ocurre, ¿no? Claro. Pero de vuelta, el corazón viene a nublar nuestro juicio. El juicio se hace con la mente, no con el corazón solamente. Tenemos que evaluar todo eso. Entonces, cuando Jesús dice, me amas, guarda mis mandamientos o cosas por el estilo, ¿no? Decís, Señor, Señor, pero no hacen aquello que, lo estoy parafraseando, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué creía Jesús por el amor? Jesús entendía de que el amor era esta reacción emocional romántica o pretendía entender y que entendamos el amor de otra manera, a través de hechos. Vamos a lo palpable, ¿no? Porque cuando hablamos del amor de otras personas nos volvemos todos románticos y hasta estamos abiertos a más. Ahora, si hablamos del amor en una relación en la que yo estoy involucrado, yo soy exigente. ¿Se entiende? O sea, vos sos una persona casada. Sí. ¿Qué pasaría si tu marido viene y solamente te dice, ¿sabes qué te amo? Nos vemos. ¿Sabes qué te amo? No, pará, vení. Claro, o sea me los amás, hechos, vení, pasá. Los frutos. Claro. Los frutos del amor. Yo necesito sentir amado a través de hechos. Y pasa exactamente lo mismo con Dios. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me parece que la gente está muy confundida en este sentido, ¿no? Y ahí es en donde volvemos al caso de tratamos de despegarnos de lo religioso, ¿no? Porque pensar de esta manera es un tanto fariseo, es un tanto legalista y cosas por el estilo. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una sociedad romántica, donde, bueno, compramos lo que nos dice Hollywood y tratamos de trasladarlo a nuestra vida religiosa en cuanto a mi relación con Dios, ¿no? Pero el mismo Señor ya nos había advertido de esto y ya nos había dicho de cómo se vive el verdadero amor para con Él, ¿no? Ahora, simplemente quiero señalar esto. Una cosa es estar en pecado, una cosa es caer en pecado y una cosa es vivir en rebelión.
contra Dios. Son dos cosas completamente distintas. ¿Quién podría señalar a otra persona porque cayó en pecado? Nadie. Yo sería el más careta de todos si te digo, loco, a ver, por un ejemplo, te descubro en pecado y vamos a pedrearte. No, sería muy careta porque todos tenemos un muerto dentro del placar. Y Dios ha sido lo suficientemente misericordioso para hoy invitarme acá, traerme acá y poder charlar con vos. Si Dios se dejara llevar por los muertos que tengo dentro del placar, y loco, ya tendría que estar quemándome, por así decirlo. En la hoguera, en la hoguera. Totalmente. Ahora, una cosa es el pecado, el traspiés, y otra cosa es la rebelión. La rebelión es un acto consciente donde, conociendo la verdad y sabiendo que es buena la verdad, le doy la espalda y hago lo que yo deseo, ¿no? Eso es lo que vivieron, por dar un ejemplo, Adán y Eva, sabiendo que estaban haciendo lo que estaba mal, desearon igualmente eso llevarlo sería, a cabo. a ver si lo llevamos a un ejemplo, como la persona que reincide siempre en lo mismo, por ejemplo. Claro. Porque ahí también, ojo, empezamos a unirlo a otro punto que sería el adicto a. Claro, pero para ser adicto a, tuviste que en algún momento abrirle la puerta a eso cuando vos todavía no estabas siendo influenciado, no estabas determinado a, ¿no? Claro. El pibe que hoy se droga, hoy tiene una enfermedad, sí, más vale que la tiene. Sí. ¿Y cuál es el pecado hoy? ¿La enfermedad? No, sino que vos en un determinado momento tomaste una decisión siendo consciente que terminó trayendo estas consecuencias de las cuales todos hoy sabemos que lamentablemente te van a golpear la puerta si es que tomás las decisiones incorrectas, Sí. ¿entiendes? Entonces hoy parece que estamos justificados, claro, hoy bueno, ya lo estás padeciendo y demás, pero el problema es cómo comenzó eso, ¿se entiende? Entonces Sí. hay un momento en donde vos le prestás atención a la serpiente y le decís, che, loco, a ver, y empezás a mirar el fruto con otros ojos. Sí. Y ahí es donde está la diferencia. Una cosa es el pecado. Con el pecado todos nos tenemos que abrazar y ayudarnos unos a otros porque mañana voy a tropezar yo y espero que haya gente que me levante. Ahora, otra cosa es la rebelión. Cuando vos sabiendo que está mal lo que estás haciendo, Lo seguís. lo quiero hacer igual porque me importa muy poco el resto. ¿Se entiende? Claro. Y en este caso me importa muy poco ser obediente a Dios. Claro. Y ahí ya la cosa cambia. Wow, tremendo, tremendo. Santi, muchísimas gracias por haber venido No, hasta por favor, acá. yo la pasé muy bien. Yo también. Espero que la gente que va a ver este podcast también les guste mucho. Dejen sus comentarios. Y bueno, si no conocían a Santi Alarcón, lo pueden seguir en su Instagram, que está apareciendo en Zócalo, que es Rincón Apologético. También en su YouTube, su canal de YouTube, donde estás trayendo debates y cosas buenísimas. Así Esperemos que sí, así. esperemos que sí. Así que recomiendo muchísimo su canal. Bueno, muchísimas gracias por haberte conectado otro miércoles más con nosotros. Y ahí te dejo para que te despidas de la audiencia, si querés ahí. Bueno, mira esa cámara. Ay, mira qué bien que saliste. sí, Al toque te ponchó la cámara. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Me siento feliz de poder estar acá y cualquier duda que tengan, escríbanme por privado y voy a intentar responder a ellas en la medida de lo posible. También para chivo acá en el programa, haces como unos cursos de apologética. No Sí, sé sí, si- sí, de vez en cuando hago, sí. Bueno, sí. así que estén atentos a sus redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y recuerden que hay que vivir con cierto sentido de amar y de dar, porque en fin la vida se trata mucho, mucho de eso. Chau, chau.